Revelaciones escalofriantes, la maestra embrujada y los secretos prohibidos de la noche. La luna colgaba como un ojo vigilante en el cielo, iluminando las calles empedradas del pequeño pueblo mexicano donde Valeria vivía. Las sombras se alargaban y retorcían, llenando de un aire inquietante cada rincón. La joven madre y maestra, conocida por su dedicación a sus alumnos, apenas podía dormir desde que había comenzado a escuchar los murmullos de sus pequeños sobre una maestra que había desaparecido hace décadas. Se la llevaron por usar su poder, decían, y el miedo se apoderaba de los niños a la hora del cálido recreo. Pero lo que Valeria sentía en su hogar era aún más perturbador. El aire dentro de su casa era denso, como si cada rincón estuviese impregnado de un miedo palpable. En las noches, el sonido de pasos resonaba fuera de su ventana, y cada vez que su hija, Sofía, se despertaba llorando, su corazón se detenía un segundo al recordar las historias de aquel espíritu que rondaba el barrio. Solo son cuentos, intentaba convencerse, pero su lógica se desmoronaba ante la intensidad de sus propios temores. Mientras los sueños se desvanecían, las sombras dentro de su mente se hacían cada vez más reales. Al llegar a la escuela, una atmósfera tensa envolvía las aulas. Sus estudiantes, ojos grandes y llenos de terror, se susurraban entre ellos, tirando de sus camisetas y mirando hacia la puerta, como si esperaran que la maestra fantasma emergiera en cualquier momento. Ese día, Valeria decidió indagar. Buscó en viejos archivos y habló con los ancianos del pueblo, pero cada vez que mencionaba a la maestra desaparecida, una mirada de miedo se cruzaba en sus rostros. No hables de eso, Valeria, le decían. Pero su curiosidad la llevaba a investigar más. Una tarde, entre papeles polvorientos y antiguos, encontró una foto amarillenta, vida y desolación en una misma imagen. En sus ojos brillaban historias de dolor. Eso la despertó, pero también la atrapó en un laberinto sin salida. Esa noche, con el eco de los secretos reverberando en su mente, recibió un mensaje anónimo: no busques más, lo que ha ocurrido no debe ser recordado. Era un susurro helado que la paralizó. La impresión de que alguien estaba observándola se intensificaba cada día. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El miedo dominaba su vida. Así que, una noche, atraída por una luz tenue que iluminaba su jardín, Valeria salió. Al acercarse, un grito desgarrador resonó, reverberando a través de su ser. Recuerdos olvidados sobre su infancia se agolpaban. Sombras danzantes se acercaban, y al darse la vuelta, vio a sus hijos mirándola, con los ojos llenos de pánico. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. La maldición de la maestra desaparecida había comenzado a cobrar vida y convertir su mundo en un caos. Con cada día que pasaba, la línea entre su realidad y lo sobrenatural se difuminaba, dejando a Valeria arrinconada en el lado más oscuro del terror. No estás sola, Valeria, susurraba una voz que provenía de las sombras, mientras el aire se llenaba de un sentido de fatalidad que prometía no darle paz. La historia de la maestra desvanecida no solo era parte del pasado, sino un recurso para reclamar lo que alguna vez perteneció. ¿Podría enfrentarse a la maldad que se cernía sobre su hogar? ¿O el terror la consumiría antes de que pudiera descubrir la verdad? Valeria pasó las horas de la noche sentada en la oscuridad de su sala, sentía el aire helado rozar sus mejillas, cada susurro de la brisa parecía traer ecos de advertencias olvidadas. Sofía dormía, pero ella sabía que sus pesadillas la acechaban.
Cada vez que un grito rasgaba el silencio, su corazón se detenía un instante. Era un susurro desquiciado, una promesa de desvelo. Decidida a acabar con su miedo, se armó de valor y salió al jardín donde la luz había atraído su atención. La luna iluminaba un espacio familiar, pero algo estaba diferente. Las sombras estaban más llenas, más densas, casi como figuras distorsionadas aguardando en la oscuridad. Con cada paso que daba, el suelo crujía bajo sus pies como si resistiera su avance. Y allí estaba, a la orilla de la luz, un objeto que parecía antiguo, cubierto de telarañas. Cuando se inclinó para levantarlo, un frío intenso la recorrió. Era un cuaderno, desgastado, con las tapas rasgadas. La curiosidad pudo más que el miedo. A medida que hojeaba las páginas amarillentas, descubrió dibujos espeluznantes y palabras de advertencia. No la invoques, decía uno. Ella busca lo que le fue arrebatado, decía otro. Las frases parecían mantres de una advertencia incomprensible, pero sobre todo, un nombre se repetía, Leonor. De pronto, un aire pesado la rodeó. Valeria se dio cuenta de que no estaba sola. Una figura se delineó entre las sombras, tomando forma, con un rostro que podía haber sido hermoso en otra vida, ahora consumido por la tristeza y la rabia. ¿Por qué me invocas, Valeria? La voz era un eco lejano, una mezcla de lamento y furia. Valeria retrocedió, pero la figura avanzó, su presencia era más que un espectro, era la misma esencia del terror hecho carne. Sofía apareció en la puerta, sus ojos aún soñolientos, pero llenos de terror. Mamá, ¿quién es? Valeria giró la cabeza, dejando de lado el objeto que sostenía, y al volver la mirada hacia la figura, se encontró con que había desaparecido. Su corazón latía desbocado mientras corría hacia su hija. Es solo un sueño, le decía a Sofía, pero en su corazón sabía que no era cierto. Las historias de la maestra desaparecida cobraban vida frente a sus ojos. Esa noche, la oscuridad se llenó de un silencio amenazante, y la sensación de que estaban siendo acechadas se hizo más intensa. Al regresar dentro, Valeria cerró la puerta de golpe, buscando refugio. Pero un escalofrío recorrió su espalda cuando escuchó un ligero golpeteo en la ventana. Su hija, aún temerosa, se aferraba a su pierna. La luna proyectaba sombras estrujadas, formando rostros tormentosos sobre las paredes de su hogar. ¿Qué es eso, mamá?, preguntó Sofía, su voz quebrada por el miedo. Valeria se acercó a la ventana lentamente, su mano temblaba mientras abría un poco la cortina. Un grupo de niños se encontraba en el umbral, los mismos pequeños que hablaban de la maestra. Sus rostros estaban pálidos y sus ojos, como charcos de desesperación, la miraban fijos. Nos necesitan, Valeria. No podemos quedarnos aquí, gritó uno de ellos. Ella retrocedió, atrapada en una nube de confusión y pánico. Sálvanos, resonó la voz que venía de todos a la vez. No. No. Valeria gritó, cerrando la cortina de un golpe, pero sabía que eso no los detendría. Las sombras dentro de su casa parecían moverse con una vida propia. La cámara se giró, enfocando su rostro lleno de horror mientras se preguntaba cuántos de ellos habían sido atrapados por el poder de la maestra. Los murmullos crecían en intensidad fuera de su casa, y Valeria sintió que el tiempo se acababa. ¿Era posible que los niños estuvieran siendo arrastrados por la misma fuerza que ahora la acechaba? Y si eso era cierto, ¿qué les esperaba a ellos en la oscuridad? En ese momento, escuchó la voz de la figura de la noche anterior, acercándose desde las sombras. Valeria, es tu turno de elegir. No puedes ignorar el llamado. Sus ojos se abrieron de par en par, pero antes de que pudiera hacer algo, todo quedó en silencio. La calma se extendió, y un frío abrumador se apoderó de la habitación. Los susurros de los niños habían cesado. ¿Qué había elegido ella en ese instante? ¿Qué demonios había desatado?
Mientras una nueva sombra se dibujaba en la esquina de su habitación, Valeria comprendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. Valeria se quedó petrificada, la sombra que surgía en la esquina parecía cobrar vida, contorsionándose como si tuviera voluntad propia. La habitación, que hasta ese momento había sido su refugio, se convirtió en un laberinto de angustia. Los ecos de risas infantiles se mezclaban con lamentos, formando una melodía macabra en el aire. «Mamá, ¿qué está pasando?», Sofía suplicó, sujetándose más fuerte a su madre. Valeria podía sentir cómo su hija temblaba, y la desesperación la envolvió como un manto gélido. Sin pensar, se dirigió de nuevo a la ventana, pero el exterior ya no era un jardín conocido. Las sombras de los niños, antes visibles, se habían desvanecido, transformadas en un espejismo aterrador. «Debemos salir de aquí», murmuró Valeria, su voz apenas un susurro. La presión en el ambiente parecía crecer, un peso asfixiante que la mantenía atada al suelo. Con un último vistazo a la habitación, notó cómo las paredes pulsaban, como si el lugar mismo estuviera vivo, respirando y observando. Afuera, las luces de la luna empezaron a titilar y un viento helado recorrió el jardín, trayendo consigo un extraño aroma a tierra húmeda. En un acto de determinación, Valeria tomó la mano de Sofía y la arrastró hacia la puerta, sintiendo que cada paso resonaba como un tambor de guerra. Mientras cruzaban el umbral, la atmósfera cambió. La noche había oscurecido aún más y las estrellas parecían haber sido extinguidas. Un murmullo distante se volvió más fuerte, llamando a Valeria. «Ven, ven a jugar», decía una voz infantil, suavemente entrelazada con un tono espectral. Era tentadora, pero cada sílaba le erizaba la piel. «No la sigas, Sofía», gritó, apretando la mano de su hija con fuerza. Empezaron a caminar rápido, bordeando los límites de su casa, cuando de repente, un chillido desgarrador hizo eco en la distancia. Valeria miró hacia atrás, y la sombra que había estado acechando se había deslizado hacia ellos, ocupando cada rincón de la noche. «¿Dónde están tus amigos?», preguntó la sombra con una voz que raspaba en la mente de Valeria. En ese momento, la figura reveló más de su rostro, y Valeria sintió como el horror se apoderaba de ella. Era el mismo rostro que había aparecido en el cuaderno, pero allí estaban los ojos, negros y vacíos, como pozos sin fondo. «Los perdimos», murmuró Sofía, comprendiendo la gravedad de la situación. La preocupación en su voz hacía que la tensión aumentara. Valeria no tenía claro si sus palabras eran erróneas o una respuesta a su propio terror. «Está tratando de atraparnos», dijo Valeria, tratando de infundir valor en su voz. Las sombras comenzaron a rodearlas, como un grupo de peces al acecho. «No estamos solas», advirtió Sofía, su voz ahora temblorosa. «Ellos están aquí». Todos estaban aquí. Valeria vio pálidas figuras asomarse entre las sombras, y la desesperación la golpeó en el pecho. «Valeria. Ayúdanos», resonaron los murmullos, pero ya no eran solo ecos, era un llamado palpable, que hacía vibrar el aire a su alrededor. Valeria cerró los ojos con fuerza, tratando de ignorar el horror. Necesitaba proteger a Sofía. En una decisión desesperada, miró a su hija. «Debemos volver adentro, no hay salida de esta oscuridad». Era una mentira, pero no tenían opción. Se dieron la vuelta y corrieron hacia la casa, atravesando la puerta justo cuando una risa infantil brotó detrás de ellas. «Estás eligiendo, Valeria. ¿Por qué temes a la noche?». La voz parecía retumbar en cada rincón, desdibujando la frontera entre la realidad y lo desconocido. Cruzaron la entrada, pero el lugar que conocían ya no era el mismo. Las sombras se alzaban como un océano oscuro, y el aire vibraba con las risas de los niños desaparecidos. Valeria sintió que la casa se convertía en una trampa. «¿Qué hemos hecho?», pensó, sintiendo un sudor frío recorrer su espalda. ¿Era posible que fueran parte de un juego del que jamás podrían escapar? Y la voz resonó nuevamente: «La elección nunca fue tuya».
El eco de un grito desgarrador resonó desde el interior, como si algo estuviera librando una lucha. Con el corazón en la mano, Valeria comprendió que lo peor estaba por venir. ¿Podrán ellas salir de este laberinto de oscuridad, o están condenadas a unirse a las almas atrapadas para siempre? La puerta se cerró de golpe, como si la casa misma hubiera decidido tragar a Valeria y Sofía en su interior. La oscuridad las envolvió, oculta tras un velo de sombras espesas. Valeria se lanzó hacia una pared, el frío y el pánico evaporando cualquier rastro de lógica en su mente. Las risas infantiles resonaban más fuertes, ya no eran solo ecos, eran un clamor escalofriante. Sofía, gritó, buscando aferrarse a la realidad. En medio de la negrura, vio la silueta temblorosa de su hija. La tomó de la mano, apretándola con fuerza. «No te sueltes, por favor». Los murmullos se intensificaron, formando un coro disonante de súplicas. Voces de niños que parecían llamarlas a unirse a su juego macabro. «Están perdidos», decía una voz suave, casi melodiosa. Valeria luchó contra el impulso de mirar a su alrededor, de seguir ese canto hechizante que prometía diversión. El terror la mantenía alerta, pero la tristeza de aquellas voces arrancadas de la vida la calaba hondo. «¿Qué hacemos, mamá?», preguntó Sofía, su voz quebrantada a la par que firme. La fuerza en la niña sorprendió a Valeria. ¿De dónde sacaba ese valor? Ella misma se sentía a punto de desvanecerse en la nada. «Tranquila, Sofía. Debemos tener cuidado. Apenas podemos perder más», balbuceó Valeria, el eco de sus palabras resonando como un mantra desesperado. Sin previo aviso, una figura emergió de la penumbra, su presencia eclipsando a las sombras que las rodeaban. Era un niño, tal vez de la misma edad que Sofía, con el rostro pálido y los ojos vacíos, como la sombra que las había acechado afuera. «¿Por qué no vienen a jugar? Nunca lo hemos hecho juntas». Su risa reverberó, fría y llamativa. «No». Valeria gritó, asustada. «Vete. No queremos jugar». La figura sonrió, pero no había alegría en su expresión, más bien, un rastro de desesperación que la paralizó por un instante. Entonces, los murmullos se elevaron en un solo coro. «Ven a jugar con nosotros. No te quedes sola». Valeria sintió que el aire se espesaba, y el miedo se transformó en una presión abrumadora. A medida que se movían, figuras comenzaron a aparecer a su alrededor. No eran solo ecos de risas, eran destellos de vidas interrumpidas, clamando por atención, por compañía. Valeria trató de mantener el control, asegurándose de que Sofía no se adentrara más en la oscuridad. Pero los pequeños rostros comenzaron a acercarse, extendiendo sus manos en busca de la calidez de un abrazo, de una conexión humana que habían perdido. «Mamá, ¿por qué no quieren dejarnos ir?», cuestionó Sofía, su voz temblando mientras miraba las blancas caras que las rodeaban. «No lo sé, mi amor», respondió Valeria, tratando de encontrar una respuesta que la alentara a seguir. Pero el terror se comenzó a entrelazar con algo más, era una tristeza por esos niños que no parecían querer herirlas, solo anhelar compañía. En un acto de valentía, Valeria decidió caminar hacia adelante, consciente de que la huida no solucionaría nada. «Si es un juego, estoy dispuesta a jugar. Pero de una manera diferente», dijo, tomando una respiración profunda y girando su mirada hacia las sombras. «Pedimos un juego de verdad, un juego que devuelva lo que hemos perdido», demandó, su voz resonando desafiante. Los ecos se detuvieron, y una inquietante quietud se apoderó del espacio. Pero la respuesta llegó en forma de un susurro helado que recorría la habitación y se hacía eco en las paredes. «La verdad siempre trae un precio, Valeria. ¿Estás dispuesta a pagarlo?». El corazón de Valeria se detuvo un instante, y de repente comprendió que algo más oscuro que la noche se estaba preparando para revelar su verdadero rostro.
Las luces temblorosas que una vez marcaron el camino al jardín se apagaron, y las sombras comenzaron a girar a su alrededor, armando una tormenta de terror que pronto se desataría. ¿Qué secretos ocultos tendría la casa para ellas? ¿Se atreverían a enfrentar el verdadero juego que las esperaba? La respiración de Valeria se volvió irregular. Estar en ese lugar, rodeada de figuras etéreas, la llenaba de un terror indescriptible. La pregunta que había escuchado flotaba en el aire, resonando en su mente, como un eco interminable. ¿Qué precio? ¿Qué podría ofrecer que esas almas perdidas aún no hubieran perdido? Mamá. Sofía tiró de su mano, una chispa de temor en sus ojos. ¿Qué están diciendo? ¿Por qué no nos dejan salir? La angustia de su hija la atravesó, una punzada irremediable. Valeria agachó la vista, el frío de la habitación calando hasta sus huesos, tratando de mantener la calma. No podía mostrar debilidad. El niño de ojos vacíos se acercó, sus pies deslizándose sobre el suelo como si no hubiera gravedad. No se puede huir, Valeria. Quedarse es jugar. ¿O tal vez lo que deseas es marcharte y dejarnos aquí, vacíos y olvidados? Su risa resonó, y cada carcajada parecía despojar a Valeria de un poco más de su cordura. Las figuras a su alrededor murmuraban, formando un círculo cada vez más cerrado. Es hora de jugar, Valeria, hora de hacer una elección, decía una niña con trenzas que sonreía con malicia. A veces, los juegos necesitan sacrificios. Los corazones de Valeria y Sofía latían en un mismo compás desbocado. ¿Qué podía significar ese sacrificio? La presión en el pecho de Valeria se tornó casi insoportable. No pienso dar nada que siembre más dolor, respondió con firmeza, aunque la duda comenzaba a abrirse paso. ¿Por qué no?, insistió una voz, suave y seductora. Todo lo que te pertenece es un recuerdo para nosotros. Solo queremos jugar. Enviamos a muchos a casa y solo deseamos compañía. Las sombras trazaban patrones grotescos en las paredes, danzando en un giro de colores oscuros y luces flacas. Valeria vaciló, hundiéndose en la marea de pensamientos sombríos que invadían su mente. Estos niños, atrapados por un destino cruel, querían algo de ella. ¿Y si al jugar, en serio podemos ayudarles?, preguntó Valeria, su voz resonando con una mezcla de desesperación y compasión. Solo tú puedes decidirlo, Valeria, dijeron en un susurro unísono, su aliento gélido cortando el aire. Los juegos son simples, pero traen verdades que no todos pueden soportar. ¿Estás dispuesta a eliminar la oscuridad que llevas dentro? El niño de ojos vacíos se acercó más, su cara a pocos centímetros de la de Valeria, haciéndola temblar. Ese es nuestro precio, dijo la niña con trenzas, su mirada fija en Sofía. Tu luz por nuestra compañía. Pero al quedarte tú decidirás qué parte de tu alma darás a cambio. Valeria sintió cómo su mente se volvía un torbellino. Podía ver lo que había en juego. La vida, la felicidad de Sofía, lo que habían dejado atrás. Las alegrías familiares, las risas y los abrazos. Pero, ¿realmente estaba dispuesta a sacrificar algo tan precioso? ¿Sería eso un juego justo?, inquirió Valeria, ya más que preocupada. ¿No sería más bien una trampa? Las risas se detuvieron, y el silencio abrumador atravesó la habitación. Las sombras parecían encogerse, como si esperaran su respuesta. Su corazón latía con fuerza mientras mantenía la mirada en el niño, sintiendo la desesperación de los rostros a su alrededor. El niño inclinó la cabeza, y con un gesto casi imperceptible, hizo que el suelo comenzara a vibrar. Cada juego tiene sus reglas, Valeria. La tuya comienza ahora. Solo un paso en falso, y la oscuridad te reclamará. ¿Tendrás valor para ir más allá? Con un nudo en la garganta y una decisión inminente, Valeria dio un paso adelante. Pero el suelo bajo sus pies tembló intensamente, y las sombras se intensificaron, fusionándose y retorciéndose en formas aterradoras.
A su alrededor, una red de luces y sombras comenzaba a transformarse, la casa misma parecía cobrar vida. ¿Qué sucederá si me quedo?, murmuró Valeria, con sus palabras inundadas de incertidumbre. Entonces, Sofía tiró una vez más de su mano, su pequeña voz resonando con fuerza. Mamá, no puedo quedarme aquí. Quiero salir. Un grito desgarrador resonó, y las figuras infantiles gritaron. Su agonía, generando un remolino de caos en la infiltrada oscuridad. Valeria, al borde de una decisión que podría cambiarlo todo, alzó la vista, sintiendo como el corazón de su hija se asomaba como un faro en medio de la tormenta. ¿Qué precio pagaremos?, gritó, cada palabra impregnada de terror. Las risas, ahora agónicas, se fundieron en un solo grito que reverberó en el aire. Todo a un precio, querida Valeria. Estás a punto de conocerlo. Los ojos de Valeria se abrieron en terror mientras una nueva figura surgía de las sombras, su rostro conocido, y una pregunta oscura se instalaba en su corazón: ¿quién era realmente esa nueva llegada, y qué conexión tenía con el misterio que ahora enfrentaban? El terror la abalanzó, y hasta el eco de su mente se quedó en silencio, temeroso de la respuesta que estaba por llegar. El aire se volvió aún más denso, como si las sombras estuvieran apretando el espacio que Valeria y Sofía compartían. La figura emergente, con una silueta conocida, comenzó a tomar forma. Valeria entrecerró los ojos, luchando contra la incredulidad. El rostro que iba surgiendo de las profundidades de la oscuridad era el de su madre, Teresa. Una imagen del pasado, perdida por tantos años, resurgió de un lugar que creía cerrado para siempre. Mamá. ¿Eres tú? La voz de Valeria tembló, llena de confusión. La imagen de su madre estaba bañada en una luz tenue, casi fantasmal. Teresa sonrió, pero la expresión no era la de cariño que Valeria recordaba, sino una mezcla de tristeza y anhelo. Valeria, la voz de Teresa se desvanecía con un eco lejano. He estado aquí todo este tiempo, atrapada por aquellos que buscan una conexión. Una madre nunca se olvida de su hija. Los ojos de Sofía se llenaron de asombro y temor. ¿Por qué estás aquí, abuela? La niña se aferró a la mano de su madre, mirando de reojo a las figuras inquietantes que agrupaban la habitación. No puedo salir, querida. Estoy atada a este lugar, a estas almas perdidas. Ellas son las que juegan, las que toman lo que les pertenece a los vivos. ¿Y tú? Señaló a Sofía con un gesto que parecía cargado de pesar. Tú posees la luz que las alimenta. Se alimentan de la inocencia de un niño. Valeria sintió que el corazón se le detenía. No puede ser cierto. Sofía no tiene que ser parte de esto, gritó, apretando la mano de su hija con desesperación. Las risas de las sombras comenzaron a resonar nuevamente, un coro macabro que les devolvía el eco de las antiguas agonías. La luz de la niña los confrontará, la oscuridad siempre busca un nuevo sacrificio, susurró el niño de ojos vacíos, acercándose aún más. ¿Te atreves a otorgar tu luz, Valeria? ¿O prefieres perderla para siempre? Una sombra más alargada se materializó detrás de Teresa, alzando la mano en un gesto amenazante. Lo saben, Valeria. Ellos saben de tu sacrificio. Tu madre fue la última en elegir. Ella nunca volvió a casa. Las risas retumbaron, como si cada figura celebrara la angustia que provocaba. Con cada palabra, Valeria sentía que el tiempo se escapaba de sus manos, como si el destino de su hija estuviera colgando de un hilo. Si te elijo, eso te liberará, cuestionó, su voz llena de desesperación. ¿Me devolverás a mi madre? ¿Nos salvarás? Eso depende de ti. Cada elección tiene un eco en el tiempo, replicó la niña de trenzas, sus ojos brillando con un tableteo sucio. Pero siempre hay un precio. ¿Estás dispuesta a pagarlo? Mientras las sombras parecían danzar a su alrededor, el suelo tembló con una energía inquietante. Sofía, no,
gritó Valeria, de repente recordando su infancia, las risas que había compartido con su madre. En sus recuerdos sintió que la esencia de su madre la rodeaba, y el deseo de proteger a su hija era más fuerte que el miedo. Yo haré el sacrificio. No tú, declaró, y un silencio profundo cayó sobre la habitación, como si la oscuridad misma estuviera esperando su decisión. Es tarde para que tomes la decisión por ella, Valeria, intervino Teresa, su voz ahora llena de una tristeza palpable. Siempre estuve aquí para protegerte. ¿Por qué crees que me atraparon? La oscuridad busca corromper hasta el último vestigio de luz. Las sombras comenzaron a girar, como un torbellino de furia, palpables y ávidas. Elige. La oscuridad nunca se apaga. Es la única manera de continuar este juego, gritaron en un clamor unísono, llenando el aire de terror. Valeria miró a su madre, a su hija, sintiendo el peso de cada latido en su pecho. No puedo dejarte marchar otra vez. No así. Una resolución ferviente floreció dentro de ella, aun cuando temía lo que vendría. El suelo vibró con mayor intensidad y la habitación comenzó a girar. Las sombras danzaban agresivas, queriendo tragarlas a todas. Valeria tomó una decisión, pero el costo era más elevado de lo que jamás hubiera imaginado. Espero que mi elección no destruya a mi familia, murmuró, sus manos temblando por la creciente tensión. ¿Sería suficiente el sacrificio que estaba por hacer? La sala se estremeció, llevándose ecos de risas y gritos. El momento de la verdad había llegado, y el destino estaba en juego. Una luz intensa comenzó a emanar de su interior, enfrentando la oscuridad. Pero la pregunta seguía en suspenso, ¿realmente podría liberar a su madre y a su hija, o atraparse a sí misma para siempre en esa oscuridad? En un instante de luz y sombra, Valeria enfrentó lo desconocido, mientras las risas se tornaban gritos desgarradores alrededor. ¿Qué precio se pagaría ahora? La luz que Valeria emitía creció en intensidad, una chispa de esperanza luchando por abrirse paso a través de las sombras que las rodeaban. Sin embargo, el triunfal brillo era rápidamente seguido por una calma inquietante. Las risas se desvanecieron, dejándolas en un silencio sepulcral, como si la ruptura del equilibrio hubiera hecho que la oscuridad retrocediera momentáneamente. ¿Qué sucede? Valeria preguntó, su voz apenas un susurro. Sofía apretó su mano aún más, sintiendo el frío de las sombras que aún permanecían a su alrededor. Las figuras ennegrecidas se detuvieron, paralizadas ante aquella luz, y el tiempo pareció congelarse. Esta luz es una ilusión, murmuró la niña de trenzas, con una voz que resonaba a través de la habitación como el ecos de un antiguo lamento. La oscuridad se ha alimentado del miedo y ahora intentará consumirlo todo. Lo que crees que es tu salvación podría ser tu condena. Valeria luchaba contra el creciente temor que se alzaba en su pecho. Su madre seguía allí, atrapada entre la angustia y la esperanza, pero la sombra que la acompañaba parecía hacerse más presente, deslizando sus brazos oscuros alrededor de Teresa. «Mamá, ¿te cuesta verte libre? Si solo me dejas a mí, puedo». La voz de Valeria se quebró, las palabras se atascaban en su garganta. «Valeria», Teresa la interrumpió, «no puedes ceder. Este lugar se alimenta de tus dudas, de tus temores. La luz que albergas puede debilitarse si no actúas con resolución. Tienes que enfrentarlo todo, sin miedo, sin dudar. La oscuridad siempre intentará llevarse algo a cambio». De repente, una risa gutural resonó en el aire, pequeño y burlón. ¿Crees que puedes librarte de nosotros tan fácilmente? Te ofrecemos una nueva vida, un camino sin sufrimiento a cambio de la dulce luz que tu hija posee. Era el niño de ojos vacíos, observándolas con un interés casi voraz. No, no permitiré que toquen a Sofía, gritó Valeria, llevando su atención nuevamente hacia la figura de su madre, que continuaba siendo devorada por la sombra. Teresa ya no era un rostro ausente, ahora sus ojos reflejaban una desesperación que congelaba el alma.
Recuérdame, por favor. Mamá. El espacio se encogió. Valeria sintió que cada segundo era una eternidad, con las sombras a su alrededor palpando su ser. Se apretó contra Sofía, luchando por encontrar un camino a seguir. Las palabras de su madre resonaban en su mente como eco incesante, y aquella brasa de luz dentro de ella pareció titubear un momento. En un instante, una idea atravesó su mente. Si la luz la alimentaba, debía enfocarse, no solo en retenerla, sino en expandirla. Sofía, dijo, mirando a su hija con una intensidad renovada, necesito que sientas tu poder. Piensa en las cosas que amas, en la alegría que traes. Podemos hacerlo juntas, alimentando esta luz desde dentro. La pequeña se quedó inmóvil por un momento, luego cerró los ojos y comenzó a relatar en voz baja los momentos felices que había compartido, los juegos en el parque, las historias antes de dormir. La luz se encendió una vez más, un destello resplandeciente que creció con la intensidad de cada recuerdo. Valeria unió su voz al coro de su hija, evocando también su pasado feliz, llenando el lugar de una energía cálida. Pero justo cuando las sombras comenzaron a temblar y retroceder, Valeria sintió un dolor punzante en su pecho. La oscuridad se abalanzó, buscando desgarrar su luz, y la habitación comenzó a distorsionarse como si estuvieran siendo devoradas por una corriente feroz. «No te atrevas», gritó Valeria, sintiendo como la esencia de su madre se mantenía cerca, alimentando su fuerza. Las risas se multiplicaron, resonando de forma caótica, como un odioso canto de triunfo. No hay esperanza en la luz, solo dolor y más sombras. Si no haces lo que se te exige, perderás a tu madre y a tu hija. ¿Qué eliges, Valeria? Mientras la habitación giraba y la oscuridad la absorbía, una pregunta quedó suspendida en el aire. La elección estaba frente a ella, pero no podía ver el final del camino. ¿Podría realmente salvar a su madre, o acabará volviendo a perderla? La tensión se palpaba, y en ese momento, su aliento se hizo más pesado. La lucha apenas comenzaba. Y en medio de la penumbra, Valeria comprendió que su sacrificio tal vez era el único camino hacia la redención. La pregunta ahora era, ¿qué parte de ella estaba dispuesta a perder en nombre del amor? Mientras la oscuridad rugía, el eco de su decisión resonó como un trueno. ¿Sería Valeria capaz de afrontar lo que estaba por venir, o la noche la devoraría tal como había hecho con tantos antes que ella? La habitación giraba en un remolino de angustia y sombras. Valeria apenas podía sostener la luz que surgía de su interior, sintiendo que las brazadas frías de la oscuridad la arrastraban. Cada rincón parecía moverse, cada sombra chisporroteaba con esperanzas marchitas. «Mamá». Sofía, gritó, mientras la angustia inundaba su ser. ¿Cómo decidir entre ellas? Las risas burlonas se intensificaron. «Cámbialas por tu luz, Valeria. Verás que la oscuridad no muerde». La verruga en el rostro del niño de ojos vacíos se iluminó con una macabra expresión de deleite. En ese instante, Valeria comprendió que no solo se trataba de ella, sino de un conflicto ancestral, un juego que había comenzado mucho antes de que ella naciera, influenciado por sombras que se alimentaban del miedo humano. Las figuras danzantes comenzaron a encerrar a Teresa, cada vez más convencidas de que la oscuridad podría llenar los vacíos que su luz había dejado. No. Valeria se zambulló hacia adelante, expandiendo su luz como un escudo, mientras el viento gélido del sufrimiento sacudía su cabello. «No permitiré que las sombras te atrapen». «¿Estás tan segura?» «Pero, ¿qué eres tú sin tu luz?», la voz del niño rebotó, distante y cercana a la vez. El eco se convirtió en susurros perturbadores, invadiendo la mente de Valeria con recuerdos dolorosos de fracasos y momentos de angustia. Mientras luchaba, la habitación empezó a desdibujarse, como si el tiempo mismo estuviera cediendo. Sofía observaba, sus ojos destilando un miedo que hacían eco en el pecho de su madre. «Mamá, ¿qué vamos a hacer?»,
preguntó, su voz temblorosa en el abismo de la incertidumbre. Juntas, contestó Valeria, apretando la mano de Sofía con fuerza. La luz es más fuerte cuando nos unimos. Recuerda lo bueno, Sofía. Recuerda todo eso. Hazlo. La pequeña cerró los ojos de nuevo, y sus recuerdos dieron vida a una luz aún más radiante que sosegaba la oscuridad. Pero la tempestad no daba tregua, una corriente oscura respondió, crepitando como un rayo lleno de ira. Cámbialo. Cámbialo todo, gritó la sombra, creciendo en forma y volumen. La figura de Teresa se retorció, la oscuridad arrastrándola hacia la penumbra. Valeria sintió un tremendo dolor en el pecho. Era como si le arrancaran un pedazo de alma. No me la quites. A Valeria le ardió sangre en las venas. Con cada palabra, cada recuerdo feliz que pronunciaban, su luz brillaba más y más. Detalles insignificantes de sus días juntas iluminaban la estancia, creando una dimensión paralela donde el amor y la alegría luchaban contra la sombra. Pero, a medida que la lucha se intensificaba, un aire de desesperación se apoderó de ella. La incorporación de la luz provocó una reacción violenta. Las sombras se retorcían y rasguñaban sus propios límites, pero parecía que la comida que habían acumulado durante tanto tiempo era demasiado, sobrepasando la luz que Valeria podía sostener. La radiación del niño de ojos vacíos aumentó, su risa se tornó un canto oscuro, resonando en la sala como un eco de demonios. Te he dicho que la oscuridad no se rinde. Tú tampoco debes hacerlo. Si deseas salvar a tu madre, debes sacrificar a tu hija. La vida no puede existir en dos mundos. ¿Recuerdas lo que perdimos la última vez? La oscuridad llegó más rápido que un rayo, el terror nubló la mente de Valeria, preguntándose exactamente cuánto estaba dispuesta a perder. No hay elección, murmuró, luchando contra la voz que intentaba devorarla. A la izquierda, la alegoría de su madre permanecía encerrada en una prisión de sombra, al frente, su hija brillaba como un faro de esperanza inquebrantable. Pero, ¿realmente podría dejar que la oscuridad se apoderara de lo que más amaba? El pensamiento era suficiente para desgarrar su corazón. La pregunta se clavó como un fragmento afilado en su mente, ¿podría Valeria realmente sacrificarse a sí misma para salvar a su madre y a su hija, o también terminaría en la oscuridad? En ese instante, un grito desgarrador llenó la habitación. La penumbra se iluminó por un breve segundo, revelando la verdad detrás de las sombras. De repente, se hizo evidente que algo mucho más grande y oscuro estaba involucrado. Algo que había estado esperando su momento. La conexión reveló una historia macabra que no solo incluiría a Valeria, sino a generaciones enteras. ¿Estaban atrapadas en un ciclo que jamás terminaría? En medio del caos, un símbolo antiguo brilló en la pared, apenas visible, como una advertencia que secretos oscuros aguardaban tras el velo de la noche. Valeria sintió que la oscuridad la devoraba, un monstruo suave y persuasivo que la invitaba a unirse a su abrazo frío. Miró a Sofía, cuya luz parpadeante se desvanecía poco a poco, luchando por mantenerse encendida. El símbolo en la pared brilló con urgencia, como si demandara atención, como si las respuestas y los secretos que contenía deseaban ser desvelados. Sofía, gritó de nuevo, y por un instante, el eco de su voz resonó en la oscuridad. Las sombras se detuvieron, titubearon ante la desesperación de la madre. Pero eso no fue suficiente. La habitación comenzó a temblar, y el firme suelo parecía desmoronarse ante sus pies. Las risas burlonas se convirtieron en gritos de enojo, mientras las sombras se agolpaban, buscando devorar tanto la luz como a Valeria. No. No puedo. No puedo elegir entre ustedes. La desesperación en su voz era palpable, resonando en las paredes resquebrajadas de la habitación. De repente, el niño de ojos vacíos apareció delante de ella, más cercano que antes, su rostro distorsionado con una sonrisa grotesca. Pero tendrás que hacerlo, susurró, cada palabra era un veneno.
El ciclo tiene que romperse. Un alma por otra. Una luz apagada por un aliento de vida. Valeria se vio atrapada en la inercia de sus propias decisiones. ¿Qué estaba dispuesta a perder? ¿El sufrimiento de su madre o la sonrisa inocente de Sofía? Todo parecía un cruel juego, y cada latido de su corazón resonaba como un tambor de guerra. Recuerda, murmuró la sombra, intensificando su abrazo, los secretos que permanecen en la oscuridad serán tu guía. Tienes una elección que hacer. Sofía, sintiendo la tensión, abrió los ojos. Mamá. No te dejes llevar. El amor es más fuerte que todo esto. Los ojos de la niña brillaban con una luz interior, y en ese momento, Valeria vio una chispa de esperanza, un camino que se extendía ante ellas, iluminando cada rincón sombrío. Valeria respiró hondo, sintiendo cómo la luz de su hija intentaba empujar las sombras. La figura de su madre, atrapada en la penumbra, la observaba, el dolor palpable en su rostro. Las paredes temblaban, y el aire se llenó de un calor sofocante. Un pensamiento se encendió en la oscuridad de su mente, y si ella no era solo la portadora de la luz, sino también una parte de la sombra. ¿Que las sombras no eran solo antagonistas, sino una parte de su legado? Se preguntó si su existencia había sido determinada por el horror que había heredado. Es hora de romper el ciclo, gritó, con una fuerza que resonó en las entrañas mismas de la habitación. Tan pronto como pronunció las palabras, el símbolo en la pared brilló intensamente, con una luz que parecía desafiar la oscuridad. Las sombras temblaron, su furia aumentó mientras raíces oscuras se aferraban a Valeria. Es un engaño. No se puede romper lo que nunca ha estado unido, retumbó el niño de ojos vacíos, mientras la habitación se oscurecía más. Valeria sintió que era el terreno de su alma el que estaba en juego. Con un movimiento decidido, Valeria alzó su mano hacia el símbolo y, en un instante revelador, sintió una conexión. Una brisa helada la atravesó, revelando sus propios miedos y secretos familiares escondidos. Los ecos de generaciones pasadas susurraban en sus oídos. Al reconocer y aceptar su historia, comenzó a liberar las luces que habían estado atadas en la oscuridad. La habitación retumbó, y su energía brotaba, un torrente de luz que surgía de su interior. Pero las sombras no cederían tan fácilmente. En una explosión de oscuridad, la figura del niño se distorsionó, transformándose en un monstruo horrendo. Su mano se extendió hacia Valeria, mientras las risas se convertían en alaridos. No escaparás jamás. El ciclo debe continuar. El suelo crujió bajo sus pies, y la realidad misma parecía desmoronarse. Valeria sintió su luz tambalearse, y en ese momento de clamor, un profundo susurro surgió del símbolo en la pared: desvela la verdad. El eco resonante llenó la estancia y, de repente, un destello de claridad iluminó la sombra. Una revelación. Un secreto que parecía estar oculto desde el principio, comenzaba a surgir. Valeria se preguntó, ¿sería esta la clave para romper el ciclo, o una trampa más de la oscuridad? La luz que había encendido parecía atraer más sombras, dejando una única pregunta flotando en el aire. ¿Realmente podría salvar a su madre y a su hija, y al mismo tiempo, hacer frente a su propio pasado? Mientras la oscuridad se acumulaba a su alrededor, el futuro se tornaba cada vez más incierto. Valeria sintió que su corazón latía desbocado mientras el suelo temblaba, y las sombras se retorcían junto a ella. En medio del caos, la revelación del símbolo se hacía más clara, revelando caminos que jamás había considerado. Desvela la verdad, resonaban las palabras, algo dentro de ella sabía que no podía simplemente luchar contra las sombras, que debía reconocer y aceptar su historia para liberarse a sí misma y a los que amaba. Mamá, ¿qué vamos a hacer? Sofía gritaba, sus ojos llorosos reflejaban el terror que también había comenzado a consumirla. Valeria volvió su mirada hacia la energía vibrante del símbolo,
como si supiera que la única manera de salir era unirse, no solo en luz, sino en aceptación. Necesitamos recordar, Sofía, susurró. Debemos recordar quiénes somos, nuestra historia, lo que nos ha traído hasta aquí. La luz no es solo lo que brilla, también es la verdad detrás de nuestra oscuridad. Con esos pensamientos, Valeria cerró los ojos y se dejó llevar por los recuerdos, momentos felices, pero también esas experiencias dolorosas que había escondido. Observó cómo el eco de la vida de su madre entrelazaba su destino con el de ella. Las sombras parecieron detenerse por un instante, como si la fuerza de su conexión hiciera temblar a las entidades oscuras que siempre habían estado a su alrededor. Estas sombras tienen miedo de la verdad. El niño de ojos vacíos les lanzó un desafío, intentando perturbar su resolución. ¿Qué secretos te atreverías a revelar? Tu luz sigue siendo débil ante la oscuridad. Pero Valeria no se dejó intimidar. La imagen de su madre, Teresa, fluyó en sus pensamientos, un recordatorio de cómo había estado atrapada en la penumbra por tanto tiempo. La oscuridad no define lo que somos, pero nos ha enseñado. Aceptar lo que hemos vivido no es un signo de debilidad, sino de fortaleza. Esto es nuestra historia, nuestra conexión. De repente, la habitación comenzó a retumbar fuertemente, como si un terremoto desgarrador recorriera sus cimientos. Las sombras intentaban reprimir su luz, luchando con toda su furia. No obstante, Valeria vio cómo el símbolo brillaba con mayor fiebre. Sofía, recuerda lo que nos hace fuertes. Recuerda nuestros momentos, nuestras risas. A medida que Sofía se unía a su madre, comenzaron a recordar juntas, el abrazo de su padre, las risas con amigos, el aroma del pan horneado en casa, esos pequeños momentos llenos de amor. La luz dentro de ambas empezó a expandirse, llenando el lugar de calor, disipando la oscuridad como el sol al amanecer. Las sombras se sintieron amenazadas, los gritos se tornaron desesperados. No, no pueden hacer esto. No pueden unir fuerzas, resonó la voz del niño, mientras sus ojos perdían su brillo. Debéis ceder, debéis cumplir con el precio. Las sombras se agolpaban, pero la luz que Valeria y Sofía proyectaban era inquebrantable. Entonces, en un momento de abrumadora claridad, Valeria entendió lo que debía hacer. Alzó su mano hacia el símbolo una vez más, su voz resonando como un canto. No voy a entregarlas, ni a ellas, ni a mi madre. En su nombre, elijo la verdad, elijo la luz que jamás se extinguirá. La conexión entre nosotras es más fuerte que cualquier sombra, y hoy veremos la luz de la verdad destrozar la oscuridad. La energía que brotó de su declaración iluminó la morfología en su piel, elevándose hacia el símbolo que aún brillaba. La habitación se llenó de un sonido ensordecedor, y las sombras enfrentaron la energía recién desatada. Con cada recuerdo, con cada rayo de luz, el símbolo comenzó a absorber la oscuridad que antes había sembrado el terror. Las figuras se disolvían, muriendo en la luz que Valeria y Sofía habían creado. La risa infantil que antes resonaba se volvió un lamento distante, y un aire fresco llenó el espacio. Finalmente, con un último suspiro de liberación, las sombras se desvanecieron y la habitación se iluminó como nunca antes. Valeria sintió un calor envolventemente familiar. Exhalando profundamente, con los ojos llenos de lágrimas de alegría, vio a su madre, Teresa, resplandeciendo con luz propia. Valeria, has peleado con bravura. Lo hiciste, hija, susurró con una sonrisa cálida, mientras las sombras desaparecían completamente. Mamá. Lo hicimos, exclamó Sofía, llena de alegría al ver a su abuela, sin el manto de sombra que antes la había mantenido atrapada. La conexión era palpable, y por primera vez, sentía que el ciclo se rompía. Con una última mirada entre ellas, el vínculo familiar se reforzó, iluminando su camino hacia el futuro. Siempre recordaré la historia, prometió Valeria, sintiendo que la oscuridad no había ganado, sino que se había convertido en parte de su legado.
La luz y la sombra coexisten, pero elegiré siempre la luz. Así, Valeria, Sofía y Teresa, juntas, encontraron el camino hacia la paz, sabiendo que la unión de su amor y la aceptación de su verdad les permitiría enfrentar los desafíos que pudieran venir. Mientras la casa recuperaba su forma familiar, el aire se llenó de un nuevo comienzo, un nuevo ciclo de luz, creatividad y amor. Se despidieron de las sombras, pero guardaron con ellas las lecciones imborrables del pasado. En el horizonte, una brisa suave prometía un amanecer brillante, donde la luz siempre prevalecería. No olvides que el poder de las historias nos une, y esta ha sido una travesía de conexión y resiliencia. Pero ahora, te invito a ser parte de nuestra comunidad. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.